¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la cual es el estudio número 7 de lo que es la unidad 2, el significado del discipulado cristiano. Esta lección se llama la escuela del discípulo. El texto, hermanos, donde vamos a basarnos para tomar esta clase se encuentra en Mateo 35, 9:35 hasta el 10, versículos 1 y 5 hasta el 15. El texto para memorizar se encuentra en Mateo 9, 37 y 38. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La verdad central nos dice: la verdadera escuela para el crecimiento y desarrollo del discípulo de Cristo está en el campo de acción diaria. La calidad del discipulado se demuestra por las acciones que engrandecen al reino de Dios. Bien, hermanos, en Marcos 1:38 nos dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. En el libro de Marcos, hermanos, pues vemos, o también nos informa, pues cuál era el propósito del Señor Jesús, que era darse a conocer. Y el Señor pues empieza a escoger a 12 personas para ser sus apóstoles, sus discípulos, y los hizo para enviarlos a predicar. Recordemos, hermanos, que la palabra apóstol pues viene del griego y pues significa el enviado. Era un término que se utilizaba donde esa persona pues se le mandaba hacia una comisión o de un reino a otro, y pues él tenía que recorrer caminando o pues en otro medio hasta el otro reino y dar un mensaje que se realizaba. En este caso pues precisamente vemos cómo nuestro Señor pues escoge a 12 personas, cada quien con sus características, precisamente para realizar alguna serie de propósitos especiales a los que nuestro Señor Jesucristo pues los encomienda. Bien, vamos a ver aquí lo que dice, nota sobre el texto bíblico. El pasaje bíblico es el comienzo del segundo gran discurso del Evangelio de Mateo. Recordemos que hay dos discursos o dos grandes, o vimos la vez pasada uno de los grandes discursos que viene siendo el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 y hasta el capítulo 7. El segundo, hermanos, abarca desde el 9:35 hasta el 11:1, y el tema es el discipulado, su naturaleza, su misión, su problemática, incluyendo una introducción y un epílogo. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo podemos, o cómo nuestro Señor Jesucristo pues habla acerca de este tema, que es bastante importante para lo que es la iglesia. Vamos al punto número 1. La visión de la tarea. Mateo 9, 35 al 38. Era lo que les comentaba, que esto viene siendo pues la introducción a lo que es el discipulado. Versículo 35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades enseñando, predicando el evangelio y sanando. Vamos a ver 4 cosas que se hacían. Tres. Enseñando, predicando el evangelio y sanando. La actividad, hermanos, pues evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo, pues es lo que sirve de inicio a este discurso. Nuestro Señor Jesucristo, pues vemos cómo establece el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Pues evangelizar, enseñar y sanar. Pues no así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, pero sí en otro contexto. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor. ¿Cuál era el motivo para que nuestro Señor Jesucristo pues realizara estas tareas que tenía que hacer? Pues el motivo pues era la compasión. Y nos pone una alegoría. Ovejas que no tienen pastor. Dice aquí el texto de la lección, dice: Mateo supo de los sentimientos de Jesús porque éste los expresó de viva voz. No puede haber evangelismo sin compasión. Es decir, nosotros, hermanos, si no nos apiadamos de los demás o si no tenemos compasión de los demás para hablarles del evangelio, pues entonces no puede haber un evangelismo. El evangelismo nace precisamente de la necesidad de saber que las otras personas pues están perdidas sin Cristo y necesitamos compartirles precisamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa necesidad. Ya sería pues su decisión. En versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cambia la alegoría de una comparación de ovejas que no tienen pastor a una comparación agrícola. Pues antes era pastoril, ahora es agrícola, donde dice que la mies es mucha. Recordemos que la mies pues era un lugar de trabajo donde se recoge o donde va a trabajar el campesino. En este caso dice, destaca la oportunidad, hay una mies que levantar. ¿Sí? Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies. La visión de la tarea debe concluir naturalmente a la oración, El Señor de la mies en el tiempo bíblico era la persona responsable de contratar y despedir a los cosechadores. Con esta aclaración se hace comprensible la orden de Jesús, es decir, la oración para solicitar obreros. Ok, entonces esta pequeña introducción, hermanos, pues nos da luz al propósito que está manejando aquí nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Dice el llamamiento a la tarea. Versículo 1, Mateo 10, versículo 1, nos dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, aquí nos habla de una orden, un orden en el cual nos muestra la condición de maestros y el maestro por excelencia. Visión, oración, llamamiento. Todos estos elementos, dice, fundamentales de toda verdadera vocación. Sin ellos en su conjunto la tarea no se puede llevar a cabo. Entonces, dice que llama a los 12 discípulos, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí, dice, el llamamiento sin la capacitación que lo haga efectivo, pues no tenía sentido. Entonces vemos el proceso que se va tomando por parte de nuestro Señor Jesucristo. Lleva varias etapas. Entonces va el proceso de la enseñanza y ahora sí, ustedes vayan allá y van a tener autoridad sobre esto y van a hacer una misión o una tarea. Y de aquí, hermanos, nos vamos al punto número 3. El punto número 2 pues fue bastante breve. Las instrucciones para la tarea. Es decir, no iban a hacer lo que ellos quisieran o no iban a hablar de lo que ellos quisieran. Tenían instrucciones las cuales pues son bastante claras acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo pues tenía que decirles para que ellos hicieran. Versículo 5 nos dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo:
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. Un punto bastante importante, hermanos. Los gentiles y los samaritanos. ¿Qué tenían este grupo de personas? Recordemos, para los judíos existían las personas que eran judías o que pertenecían al pueblo de Dios o que eran hebreas, y los que no pertenecían pues eran gentiles. En este caso, hermanos, pues los samaritanos era parte del grupo de personas pertenecientes a los hebreos que al acabarse su reino, al ser invadidos por los asirios, pues tomaron la decisión de mezclarse y hacer una mezcolanza entre las tribus que vivían ahí, entre ellos pues otras tribus. Y recordemos, hermanos, que el judío, en este caso, pues es un pueblo pues bastante o que pretende mantener, pues vamos a decirlo así, la pureza de la raza, ¿sí? Recordemos que los samaritanos, hermanos, pues eran personas odiadas por los mismos judíos, y lo vemos tanto así pues en las parábolas que nuestro Señor Jesucristo menciona acerca de cuando explica quién es el prójimo, del buen samaritano precisamente, cuando habla con la mujer samaritana. Entonces tiene algunos puntos bastante interesantes, y además pues habla de los gentiles, personas que no son judías, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, ¿sí? Entonces, que son extranjeras. En este caso, por ejemplo, los romanos para los judíos pues eran gentiles. ¿Por qué les dice nuestro Señor Jesucristo que a ellos no? Recordemos, hermanos, pues que primero nuestro Señor Jesucristo vino al pueblo judío. Bien lo dice Juan en el Evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, pues el preparar Dios a su pueblo para la llegada del Mesías hace precisamente pues que llegue primero ante ellos, porque ellos ya tenían, vamos a decirlo así, una preparación cultural para recibir al Cristo, ¿sí? O sea, ellos ya sabían que iba a haber un Cristo, ellos ya sabían o entendían pues todo lo que nosotros vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que el Antiguo Testamento, hermanos, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ellos ya tenían ese contexto. Ya después, hermanos, pues se abre el Evangelio para los gentiles, pero primeramente pues era para los judíos. No por una discriminación, sino más bien por el contexto que ellos tenían. Versículo 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7 dice: y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, la misma predicación, el reino de los cielos se ha acercado. Predicación de Juan el Bautista, predicación de Cristo, predicación de los apóstoles, ¿sí? La indicación anterior tenía que ver con el lugar de la misión, la de este versículo con el mensaje de la misión, el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí? Tenemos apertura, o sea, hay apertura para pertenecer a un reino, que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Vemos aquí esta actividad, hermanos.
Y nos dice, desarrolla lo que había sido la actividad del Señor y que se resume en el 9:35. Los manuscritos más recientes omiten la resurrección de los muertos, sin embargo esta frase está atestiguada con toda seriedad. Mateo puede haber deseado mostrar que el Mesías confirió a sus apóstoles la medida plena del poder benefactor que el ejercicio personalmente. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Muy importante aquí, hermanos. ¿Por qué le da esta autoridad a los discípulos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Precisamente para eso, para que tuviesen una autoridad en los hechos de las palabras que estaban diciendo. Recordemos, hermanos, en tiempo de los profetas, pues ¿cómo se reconocía un profeta que era falso? Pues precisamente que se tenía que cumplir lo que hablaba en la profecía, si no, pues era considerado como falso. Entonces acuérdense, hermanos, que en esta situación, pues si Dios se da a entender o Dios muestra o respalda en hechos milagrosos el mensaje que tiene. Lo vemos con Moisés y Josué. O sea, ¿cómo sabía el pueblo de Israel que Moisés iba de parte de Dios? Pues precisamente por todas las cosas que hizo Moisés sobrenaturales. El convertir el bastón en serpiente, el de las 10 plagas, el que se abriese el mar rojo, el que se abriese el Jordán, que se cayeran los muros de Jericó. Todo eso se va respaldando en la palabra de Dios. Igual los profetas. Los profetas pues respaldaban precisamente su palabra, sus dichos en la palabra de Dios. Cuando Elías le habla a los Baales, cuando Elías hace caer fuego a los Baales, cuando Elías hace caer fuego que estaba contra los Baales, explicándome bien, ¿sí? Cuando Eliseo hace flotar el hacha, vemos aquí cosas que respaldan la palabra de Dios. Entonces los apóstoles tenían este poder, esta autoridad, precisamente porque ellos eran emisarios de la palabra de Dios. Eran personas escogidas no por sus atributos, no por sus cualidades, sino por la gracia de Dios para poder realizar estas obras. Dad de gracia recibiste, da de gracia. Como habían recibido este poder de sanar con un don, no podían cobrarlo. Es decir, tenían que revertirlo sin que causara pues, un gasto para la persona. Es decir, no iban a lucrar con el poder que Dios o con el poder que Jesús les dio a los apóstoles, a los discípulos. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Pues porque precisamente pues, a ellos les quita esa opción de hacer negocio pues, con lo que han recibido. Versículo 9. ¿Cómo es que ellos iban a salir de viaje? Cuando uno va de viaje, hermanos, pues trae sus ahorros, trae algo de dinero en efectivo, trae sus tarjetas de crédito, bienes materiales, la chamarra por si hace frío, el traje de baño por si hay alberca. Pues empieza a hacer preparativos. Que el carro funcione bien, hacerle el servicio, traer el seguro del automóvil. Muchas cosas se hacen para preparación de un viaje, pero ellos no, dice, no proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Dice, la expresión conduce a un clímax, ni oro, ni plata, ni aun cobre. El cinto era el lugar donde se llevaba el dinero. Versículo 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas,
ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dice, desde el versículo anterior estamos dando con las indicaciones que dio el Señor a sus apóstoles sobre los modos de llevar a cabo su misión. Vimos que ese modo implicaba el confiar en el Señor. En este versículo se dan más indicaciones en el mismo sentido y añade otra razón. Dice, el obrero es digno de su salario, es decir, o de su alimento, perdón. Es decir, aquí, hermanos, pues les está diciendo, confíen en mí. ¿Por qué? Pues porque no van a llevar nada, pero pues tampoco les va a faltar nada de lo que ustedes necesiten. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea, dice, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Fíjense bien, hermanos, en dos situaciones que quiero comentar. Primero, dice, informaos de quién en ella sea digno. No porque sea una cuestión de que requieran o una cuestión especial de dignidad para esas personas, o yo no me voy a ir a la casa del que no es digno, por ejemplo, sino más bien enfatiza, hermanos, en la situación de no llegar a una casa donde también puede perjudicar la causa del evangelio. ¿Sí? Es decir, vemos cómo era la gente o las habladurías de la gente. Tanto es así que hasta nuestro Señor Jesucristo, pues le decían que se juntaba con las prostitutas, con los borrachos, con los publicanos, que comía con ellos. O sea, haciendo referencia pues de que él hacía lo mismo. Entonces, no se trata de que la dignidad de la persona sea en base a que busques a aquella persona que sea buena porque ella se merece que te quedes ahí, sino más bien hace referencia a que la persona que se va a hospedar pues no dé de qué hablar a las demás personas. Y otra cosa es que no se esté pasando de casa en casa. Es decir, cuando llega a una ciudad, se informa de quién es una persona honorable, respetuosa, que ante la sociedad pues tenga bastante moral, calidad moral, y se quedan ahí hasta que terminen su cometido en esa ciudad. Versículo 12 y versículo 13 dice, y al entrar en la casa saludadla. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. O sea, el deseo de prosperidad, de salud, de bienestar, etc. Dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Nos dice aquí, hermanos, el texto que son palabras algo obscuras y que parecieran indicar algún tipo de experiencia espiritual de los apóstoles al ser rechazados. Dice, algunos comentadores dicen que se trata de un concepto popular. Una paz emanada de Dios debe forzosamente reposar sobre alguno, si no queda con quien debieran recibirla, vuelve a los dadores originales. Esto también puede explicarse, hermanos, que pues hay bendición sobre aquellas personas pues que son hospitalarias. Hospitalarias en este sentido, recordemos que hay versículos de la Biblia que dice que sin darnos cuenta pues podemos estar hospedando ángeles. Es decir, que hay bendición a aquellas personas pues que tienen este deseo. Entonces, vemos aquí, hermanos, que los buenos deseos estos deseos de prosperidad, de bienestar, de salud, etcétera, pues si no son bien recibidos, pues no llegan a ellos por el rechazo que se le da a estas personas o a los discípulos.
Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice que era una costumbre de los viajeros judíos que regresaban a su patria de sacudir el polvo y sus ropas antes de entrar en ella, para no contaminar el suelo a donde iban. Y nos pone el ejemplo del apóstol Pablo y Bernabé. Dice, lo hicieron al salir de Antioquía y de Pisidia, en Hechos 13:51, y Pablo al salir de la sinagoga de Corinto también hizo lo mismo. Recordemos, la ciudad de Jerusalén pues era un lugar que se consideraba como santo. Entonces el hecho de traer el polvo o la vestidura, polvo de otra ciudad, pues también era cuestión de sacudirlo, o sea, se acostumbraba a esta sacudida. Versículo 15 dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es una comparación terrible, hermanos. Sabemos qué pasa con Sodoma, sabemos qué pasa con Gomorra, cómo pues el Señor las destruye con fuego y azufre. Y entonces, hermanos, pues dice que iba a ser este castigo por la perversidad precisamente de sus pobladores, pues iban a tener peor castigo por rechazar a los apóstoles, porque era como rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación bastante importante. Los apóstoles reciben el poder de nuestro Señor Jesucristo y reciben esta autoridad, pero también reciben la calidad de hablar o decir como si lo que estuvieran diciendo lo dijera el mismo Jesucristo. Entonces vemos esta importancia, hermanos, y vemos también, hermanos, pues que para nosotros pues precisamente es algo que nosotros pues debemos de comprender, de entender, que nuestro propósito pues es hablar precisamente del Evangelio, que es mostrar el Evangelio a toda criatura. Y hermanos, pues es una invitación que se hace para cada uno de nosotros, para que nosotros pues llevemos el Evangelio, las buenas nuevas a otras personas. Hermanos, pues ya con esto concluimos esta escuela dominical, concluimos esta lección, la lección número 7. Nos vemos, si Dios nos lo permite, la próxima semana con otra lección. Que el Señor los bendiga.